con motivo de la salida próxima, inminente, del próximo disco, iba a decir, bueno, sí, técnicamente su próximo disco, técnicamente también su primer disco de larga duración, de Flea, de Michael Peter Balsari. Estaba escuchando un disco que de hecho es el músico que es invitado para el primer single de este disco, todavía sin nombrar, de Flea. El músico invitado es Josh Johnson, yo no lo había escuchado. Tiene 2 discos, estoy escuchando Freedom Exercise, que les recomiendo muchísimo. Previamente escuché Unusual Object, objeto inusual, del 2024, porque era el más nuevo. Aparentemente es un músico y productor ganador del Grammy. Freedom Exercises es del 2020. Me gustó un poquito más porque ambos son un poquito avant-garde. Es un músico de jazz de formas libres. Pero Freedom Exercise realmente, para todos los amantes del jazz, se los recomiendo muchísimo. Tiene muchos vientos. Y desde ahí hay que partir. Ya voy a pararle para escuchar mis pensamientos. Desde ahí voy a partir porque el próximo disco de Flea, que decía si es su próximo disco técnicamente, pero también su primer disco de larga duración, retoma el primer amor de Flea. Antes de ser este bajista, este actor que todos amamos y conocemos, todos aman y conocen, hay varias cosas que decir, así que voy a poner un timestamp para que puedan ir directo a la reacción. Dura 7 minutos, pero sí vale la pena mencionar algunas cosas. Antes de estas aventuras por ser un bajista de talla internacional, desde luego, y estar ya en los anales de la historia del rock, Flea tuvo un primer amor que fue la trompeta. Este disco y el primer disco, que se llama Helen Burns, del 2012, son discos que sí que le dan un aire más protagónico precisamente a la trompeta. Para todos aquellos que no les gusten tanto estos devenires de los artistas por sus proyectos alternos, por ejemplo, que no les gustó tanto que Andre 3000, en lugar de regresar con Outkast, regresara con un disco de flauta, no es, bueno, salvaguardada las diferencias, no es precisamente el caso de un disco experimental. Helen Burns, se los recomiendo muchísimo, es un disco muy bello, es del 2012, es un EP solamente, por eso decía técnicamente es su segundo disco que viene, pero también su primera larga duración. Helen Burns lo escribe sin querer hacer un disco realmente Flea, si bien ya había hecho algunos trabajos como en soundtracks o en algunas colaboraciones, él lo hace sobre todo como un ejercicio, como para relajarse entre tours de los Red Hot Chili Peppers, y también como un ejercicio para incluir un coro de niños que él ya había fundado. Bueno, él había fundado el conservatorio de Silver Lake junto con, bueno, él lo funda. Anthony Kiedis también está, pero está más como en el board, como en la junta, y en este disco él quiere incluirlos. Helen Burns está basado en Helen Burns, un personaje de la novela de Jane Eyre, que Helen Burns muere en esta novela. Digo, no es spoiler. Jane Eyre de Charlotte Bronte es un clásico de 1850, poquito antes de 1850, creo que 1847. Y no es tanto un spoiler así de la trama, porque digo, Helen Burns pues sí muere pronto, pero más bien le deja un sello de estoicismo a Jane, que de hecho Jane es el personaje. Jane es de hecho técnicamente el nombre que se pone a sí misma Charlotte Bronte, porque si bien es una novela coming of age, una novela sobre la feminidad, sobre la independencia, sobre el navegar entre un mundo ambiguamente moral, en realidad es una especie de autobiografía. Me recuerda un poco este estoicismo de Helen Burns, que muere de tuberculosis o tifoidea, me parece que tuberculosis, a Muschette, que es un personaje que también, lamentablemente, también es un spoiler, también, bueno, Muschette sufre todavía más en la película de Robert Bresson, también es una gran película, y también hay una canción basada, no es un disco, el disco se llama Memory and Humanity, o Humanity and Memory, un disco espectacular de Funeral for a Friend, que lamentablemente no sé por qué razón es de esos discos que no están en las plataformas de streaming. Y este personaje, Helen Burns, pues precisamente con su estoicismo, con su entrega, con su amor por la vida, por una vida que se está apagando. Curiosamente, decía Muschette, también tiene estas cuestiones. Muchos dicen que Muschette, al ser un filme francés y Robert Bresson francés, se basa significa pequeña mosca, pero también Muschette es este nombre que se le pone a los apagavelas, que es como pues una especie de dispositivo metálico para
precisamente ahogar el fuego, y creo que eso tiene más que ver, ¿no? Y es que la vida, el fuego de Helen Burns también se está quemando en la novela esta de Jane Eyre. Pero el estoicismo deja impresionado a Flea de tal manera que pues le dedica este EP. Y de hecho es un disco, decía, muy bello, muy instrumental, no solamente de trompeta, sí de repente con elementos electrónicos, desde luego con su bajo, pero los únicos tracks, hay 2 tracks con letra, el único track que es el homónimo, que está dedicado a Helen Burns, está cantado por Patti Smith, porque además Flea se codea con muchísimos músicos, como todos seguramente saben, y no sé si Patti Smith vaya a venir en este disco, ojalá. Y el último track incluye un coro de niños, que es el coro de niños del conservatorio del Silver Lake, que decía él fundó. Hay otra historia curiosa, que es que bueno, no sé si este coro exactamente, porque además creo que también sale en este track, es pedido no por los Bad Seeds, sino específicamente por Nick Cave. Pero es también curioso porque seguramente muchos saben, si estaban por ahí al pendiente de los Red Hot Chili Peppers, por ahí de hace un par de décadas, Nick Cave se hizo famosa una frase que decía que cada que escuchaba algo de funk horrible en el radio, decía siempre, ¿qué clase de basura es esta? Preguntaba según, y Nick Cave decía, la respuesta siempre es la misma, son los Red Hot Chili Peppers. Y muchos pensaban que pues los odiaba. De hecho, parece que todavía no hay mucha buena leche entre Anthony Kiedis y Chad Smith y el resto de integrantes que han pasado por los Red Hot Chili Peppers y por Nick Cave. Curiosamente, el único con el que se lleva bien, y decía, pues todos lo aman, es a Flea, porque Nick Cave cuenta que después de que él insulta a los Red Hot Chili Peppers en esta frase, lee una entrevista que le hacen a Flea. Ya ven como siempre ha sido la media de los espectáculos, que se dice una cosa y luego van a decirle al otro como para que responda y se hagan los dimes y diretes, y Flea responde de una manera tan humana, tan sobrecogedora, tan decir, pues yo amo a Nick Cave, me siento un poco decepcionado que no le guste o que se exprese así de nosotros, pero él es una gran persona. O sea, literalmente cachetada con guante blanco, y le impresionó tanto que después lo encontró en un tour. No lo saludó ninguno de los Red Hot Chili Peppers, pero le dice que se quedó tan impresionado de la calidez tan genuina que tenía Flea, que después se hacen amigos. Curiosamente también hay otra anécdota, por eso decía que hay varias cosas que decir. Thomas Hausago, Thomas Hausago, es un artista contemporáneo, pintor, escultor sobre todo, que es conocido por muchas obras, ¿no? Pero se conoce sobre todo porque hace unos años empezó a crear, todavía no está terminado, pero empezó a crear un muro, un Beautiful Wall, que se lo regaló a alguna de las galerías gagosianas, que creo que son 16 instalaciones que tienen las galerías gagosianas, que se llaman así por Larry Gagosian, que es el curador de arte y el dueño de estas instalaciones. Y también hay otra cuestión, porque esta Beautiful Wall lo crea Thomas Hausago porque él se queda impresionado de una de las frases que dice Donald Trump en su primer mandato, que dice: voy a construir un muro, un beautiful wall, un muro muy bello que los mexicanos van a terminar pagando. Desde luego es una de las muchísimas cosas que ha causado controversia de Donald Trump, pero lo que a Thomas Hausago le causa tanto ruido es que utilice el término beautiful para pues un muro, algo que va a dividir a las personas. Entonces él dice, pues no sé si primero pensó que le iba a vender una de sus obras o una instalación precisamente a Larry Gagosian para una de las galerías gagosianas, pero finalmente termina vendiéndoselas, y él dice, pues es que quizás no tienen mucho dinero siempre, pero pues nunca los museos de arte van a negar una donación o un regalo, ¿no? Una dádiva. Y es curioso porque al parecer una de las instalaciones, una de las galerías gagosianas, no sé si solo la de Nueva York o todas, pero se estima que vende anualmente como $1 billón, $1 billón al año, y no creo que sea demasiado loco asumir que sea solamente la de Nueva York. No sé si en la de Nueva York o en la de Los Ángeles esté este muro, que todavía no está acabado, pero que pues la gente lo puede visitar. Es un muro que es además interactivo porque tiene salientes para que los niños se sienten, tiene partes en donde la gente puede pasar a través del muro, pero de una manera además de un poco incómoda, como si emularan lágrimas que salen de los ojos. Bueno, ese es también otro de
Esa era otra de las anécdotas, pero decía, Thomas Hausago, por ejemplo, es amigo mutuo, tanto de Nick Cave como de Flea, y una vez le contó a Nick Cave, de hecho Nick Cave es quien hace famoso este relato, de que Thomas Hausago va con su hijo, con sus hijos, y con Flea, en una expedición, un hike, van de trepacerros, ¿no? Y van caminando por el cerro y se encuentran un oso negro, supuestamente. Él dice que sí, mano. Y entonces, este oso pues, les gruñe, se levanta, o sea, aparentemente va a atacarlos, inclusive está como a 10 metros, supuestamente, súper cerca. Y lo primero que hacen pues, los amigos y los hijos de Thomas Hausago es que agarran pues, los palos que tenían para sus tiendas, ¿no? Llevaban creo que 3 días ya de campamento. Y entonces Flea, en palabras de Thomas Hausago, lo que hace es que se pone enfrente de todos, que levanta las manos y que se pone a hablarle al oso, que se pone a decirle que entiende que son personas que están invadiendo su territorio, que van a seguir su camino. Él dice que le habló al oso y que el oso se calmó. Y bueno, después de escuchar no solamente Helen Burns el disco, sino todo lo que le inspira y toda la humanidad que ha contagiado pues, a Nick Cave, que transformó el odio que tenía de los Red Hot Chili Peppers en pues, amor puro, y en muchísimos artistas y músicos y fans del Volver al Futuro y etcétera, pues yo creo que puede tener algo de cierto, ¿no? Desde luego. Y bueno, decía, pues se vuelven tan amigos que finalmente Nick Cave le pide para un tour de los Bad Seeds, creo que específicamente para una presentación en Coachella, que pues le preste unos niños, ¿no? Y pues Flea, que tiene este conservatorio, que además Además ahí participan, por ejemplo, el primer baterista de los Red Hot Chili Peppers, también obviamente Chad Smith. Han participado muchos músicos, decía Patti Smith también. Y pues Flea crea este disco. Ahora, curiosamente es Nick Cave, de hecho, quien termina spoileando básicamente este disco, porque hace unos días es entrevistado y dice que bueno, recuerda un poco esta especie de odio que tenía hacia la música de los Red Hot Chili Peppers. Habla desde luego del amor que tiene por la persona, por el ser humano que es Flea. Y dice, grabé unas voces apenas para un disco de trompeta que está haciendo, y después como que él mismo se da cuenta que acaba de hablar algo que no debía y dice, bueno, no me corresponde a mí decir qué está haciendo. Dice, pero pues estaba grabando para él. Creo que también Jeff Parker va a estar en este disco. También van a estar algunos músicos de Atoms for Peace. Pues decía él, ojalá ¿sabes quién? Piensa cada palabra antes de hablar. Damon Albarn, no ubicaba el nombre. Damon Albarn, no ubicaba el nombre, es uno de mis músicos favoritos. Ven que también ha estado en un supergrupo precisamente con Flea. Pero bueno, vamos a ver. Este track es el primer adelanto de este disco, que todavía no tiene título, todavía no tiene fecha de salida, pero va a ser para el 2026. Está de hecho dirigido por su propia hija. Y pues ya vamos para allá, porque ya se hizo bastante largo esto, pero creo que merecía la pena, ¿no? Recordar no solamente tanto el gran ser humano que es Flea. Todavía ni siquiera creo que estaba grabando la pantalla, por fortuna creo que el audio sí. Recuerden estar al pendiente si les gusta. Le escuchen Helen Burns, desde luego que es un EP del 2012 decía, y pues vamos a escucharlo. ¿Sabes qué? Voy a buscar las letras para tenerlas acá, porque creo que también canta él acá. En su EP no canta, pero aquí me parece que sí lo hace. El track se llama A Plea, que es como una petición, como un ruego. Y por fortuna por fortuna ya está, pero digo Uta porque ya leí ya me spoilé que dice Civil War. No sé si se vaya a poner político, él tiende a no hacerlo demasiado, pero pues puede que no. Esto no sustituye la experiencia original. Recuerden apoyar, pues decía, a los artistas. Aquí pueden dar like, compartir, suscribirse, una, dos, tripas y... Ahí está. Oye, ese es... Decía dura como 7 minutos, entonces iban a tener varias cuestiones con trabajo y bajo, Ya entra la percusión. Josh Johnson les decía también que está
este músico de jazz, vitoreado por los Grammys. Siempre ha sido tan histriónico este tipazo. Las trompetas sí les dije, ¿no? Es él, pero Josh Johnson supongo que también le mete vientos. Uno asumiría a estas horas que el disco es completamente instrumental, pero decía, no, así también es Helen Burns. De repente, cuando menos te lo esperas, llegan las letras. Estoy intentando sobrepensar incluso si alguna de las notas, sobre todo del contrabajo y del bajo, que han estado tan constantes, son preludio de las letras, pues no sé si bélicas, políticas, sociales, o algo del performance de Flip. Una pequeña pausa nada más para decir aparte que independientemente, bueno, queda muchísimo su letra, sus letras y su voz con este tipo de temas, que curiosamente es antipolítico. No me importan tus políticas, no me importa lo que digas, pese a que la primera estrofa sí habla de que se respira este aire de guerra civil, ¿no? Que lamentablemente para los momentos en que esto sale, pues es algo que está latiendo bastante en el aire en Norteamérica, ¿no? Pero es curioso porque esta voz que tiene, a mí me recuerda un poco a lo que hace Joe Talbot, como en Idols, como esta especie de punk inherente que trae como ser humano, que es, desde luego decía, un gran ser humano lleno de estoicismo, lleno de amor por la vida, lleno de compasión, de entendimiento, de empatía, pero al mismo tiempo, desde luego, no le falta pues la fuerza para resistir cuando es necesario, ¿no? Big water, my friend, dice Bruce Lee. Y los cortes, desde luego, que de repente, si bien los primeros no eran quizás tu intención, decía, ser un preludio de esta lucha, de estos tonos beligerantes, pues desde luego que ahorita ya son más bien los cortes los que pues le meten esta vivacidad, este ritmo, esta especie de insurrección artística. Está espantando a los niños, dice.
Ya regresamos al leitmotiv inicial. Come on. Are you with me? We all know what it is. Build a bridge, shine a light. Build a bridge, shine a light. Build a bridge, shine a light. Y ahora ya surgió el funk que trae en la sangre. Build a bridge, shine a light. Build a bridge, shine a light. Make something beautiful. Don't cancel all scrap a scriggly crayon on a paper. Make something beautiful and see somebody. Give it to somebody. I'm not being corny, this shit is real. Live for peace, live for love. Live for peace, live for love. Live for peace, live for love. It's all we got. See the God in everyone. Come on. Oja. See the God. See the God in everyone. Yeah. Pues es espiritual al final, ¿eh? Lo que desde luego no Come on with me. es extraño para un ser humano de ese calibre. Nice, no, nice. Creo que ya eso fue todo. Lamentablemente, pero también por fortuna, porque este es apenas el inicio, el primer track decía. Everyone wants love. See the God in everyone. Everyone leaves out no one. Ah, qué buenas tomas. Everything besides love is cowardice. You want to be brave, you want to be tough. Peace and love is the toughest, hardest thing you can do. Build a bridge, it's where the courage is. Build a bridge, it's where the courage is. Shine your light, shine it true. Pli. Ok, entonces ahora tiene sentido esta petición, ¿no? Para la humanidad de crear algo bello, de ver al Dios, decía, de ver al Dios, se refiere en cada uno de nosotros, en cada uno de los demás. Bueno, podríamos hablar más de la letra, de la valentía, ¿no? La valentía de escribir y de poner afuera algo así, sobre todo cuando él mismo lo dice, él mismo lo reconoce, dice, no estoy siendo quirky, no estoy siendo así como ingenuo, como cringy. O sea, siempre ha sido la respuesta, no solamente el amor y la paz, sino crear algo bello y ver finalmente el valor de los demás a través de la observación más trascendental, ¿no? Posible. Y a esto también me refiero, hablando ya un poquito más de la música, temas más ligeros. A esto me refiero con Helen Burns, o sea, pese a que de repente sí tiene sus partes experimentales, Helen Burns trae más cosas electrónicas. Pues apenas es el primer vistazo de un disco que no sabemos ni cuántos tracks va a traer, pero este músico de rock que vive en Flea, desde luego hace que de él emerjan ciertos patrones muy reconocibles y que pues para nada se asemeja a una avant-garde poco digerible. O sea, desde luego hay cosas que reconoces, hay momentos a los que regresa, decía el leitmotiv del inicio, de repente los cortes de el coro mucho más fuertes y después quizás un poco menos vivaces los de, pues no sé si un outro. Yo esperaba que cuando cerré las letras de Genius, quizás era porque vi un anuncio y pensé que era el final, pensé que ya era un outro, pero más que un outro parecía más bien un movimiento tranquilo, como una pieza más, como si fueran una sección aparte, ¿no? Su propia sección, como si fueran diferentes movimientos en un solo track. Y pues bueno, después de todo lo que les he dicho de cómo calma a los animales salvajes con su voz, como aquellas justas que se narran de los santos, pues uno puede entender mejor esta humanidad, este ser humano que es Flea, ¿no?
Y que desde luego, digo, jamás por fortuna van a faltar personas que salgan a decir esto en todos los tiempos son turbulentos, es parte de la naturaleza humana, pero también es parte de la naturaleza humana que decía, siempre hay artistas de este calibre que decía, pues precisamente salen como si fueran enviados por el mismo mundo, por el mismo universo, a recordarnos lo realmente verdadero. Bueno, pues esto fue Flea, del próximo disco de Flea, todavía sin nombre, todavía sin fecha de lanzamiento. Recuerden estar al pendiente tanto de los canales oficiales como de este canal, por si quieren pues que veamos este y otros lanzamientos, ¿no? Que valga la pena checar, otros tipos de arte que también valga la pena checar. Y pues nos estamos viendo, cuídense muchísimo y chao.